La legislación, solamente para citarlo muy por encima, esto se va a ver mucho más amplio luego en la maestría. Básicamente, estamos hablando de diferentes figuras, acorde un poco a la experiencia y a la práctica. Se lo cito rápidamente. El artículo 80, el homicidio agravado. El artículo 183 y 184, el daño. Estos, y lesiones, por ejemplo, son carátulas que tiene la causa AMIA. Daño, homicidio, lesiones. Estragos. El 186, incendios y otros estragos. El 190, delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación. El 200, delitos contra la salud pública. Envenenar, adulterar, agua potable, medicamentos, alimentos. Por ejemplo, en este caso, no hace falta siempre que un atentado sea perpetrado a través de un artefacto explosivo. Si alguien se infiltra en una planta potabilizadora de agua, y más si lo hace en una planta del conurbano, la mayoría de las personas que son humildes van a consumir esa agua. No van a tener un dispenser o agua mineral en sus casas, por lo cual pueden ser envenenados. Y envenenado no quiere decir que le cause la muerte. Simplemente pueden implantar un virus, por ejemplo, puede una gastroenterocolitis, gran parte de la sociedad, o en Quilmes. Ya eso, no importa que son 2 personas o 200, pero puede suceder y es parte de un sabotaje. Las medicinas. Hace unos años fue furor el tema de la gripe A. De hecho, está tocando nuevamente el tema porque van a adelantar la fecha del calendario de vacunación. Pero cuando se inició, todos corrían a darse la vacuna. Solo para citar ejemplos muy sencillos, pero no por eso no puede suceder. Si sabotean contenidos de ampollas de vacuna y le ponen cualquier otro elemento dañino, ahí tienen otro atentado. Y no dispararon no efectuaron un solo disparo, no explotó nada, no hay sangre, pero es un atentado al fin. Los otros son el 210 bis, 213 bis, que es la asociación ilícita agravada, el 211, la intimidación pública, que es un comodín, casi siempre amenazas de bombas y demás. Lo habrán visto, salió un informe, preparó un informe el doctor Delgado, creo que la Fiscalía Federal 5, en su momento, por la gran cantidad de denuncias de amenaza de bomba en colegios. Eso implica también un esfuerzo desviado de la fuerza de seguridad y de la justicia, cuando tiene que estar concentrado en cosas más importantes. ¿El tema cuál es? Que no hay castigo. No se modifica esta figura penal para de pronto imponer penas de tipo multas o ejecutar sanciones, como por ejemplo, si un juez menor, tranquilamente para que se reincorpore y no efectúe ese tipo de denuncias, un tratamiento psicológico, para enseñarle que tome conciencia de la gravedad de ese acto. Dentro de las figuras penales tenemos también leyes complementarias. Las que les menciono solo es para que tocar, depende de cada caso. Por ejemplo, la ley de seguridad interior, no le voy a mencionar los números, pero la ley de seguridad interior, por el caso de una conmoción interior, por ejemplo, atentado. La ley de inteligencia nacional, dentro de una causa penal, una de las tantas cosas es que tiene un oficio que autorice la investigación sobre un determinado caso, la intervención telefónica, detención de mail, por ejemplo. Esta sí se la menciono, la 25241 es la ley de arrepentido de terrorismo, la reducción de penas a quienes cooperen en cuestiones de terrorismo para evitar un atentado o dilucidar y poder esclarecer uno ya cometido. Son leyes muy cortas, de una carilla y media, 2 carillas. Por eso, en materia de legislación, creo que estamos un poquito atrasados. La 25246 es la creación, emisión y función de lo que es la UIF, la Unidad de Información Financiera, que está encargada de forma proactiva de investigar los delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Y una de las más importantes es la 26734, que modifica unos artículos del Código Penal. Repito, esta ley también tiene, creo que 2 carillas. Acá el artículo, a mi consideración, más importante es la modificación y la incorporación del artículo 41 quinquies al Código Penal. Este artículo dice: cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiera sido cometido con la finalidad de terrorizar a la población, o obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
Es decir, que no deja de ser ni más ni menos que un agravante. Pero ¿qué pasa? Te decía antes, el 211, la intimidación pública, tiene penas encarcelables. Ahora bien, no se pone en la práctica generalmente, pero si se agrava por el artículo 41 quinquies, deja de ser carcelable. Entonces ahí puede ser un poco más ejemplificadores los casos en cuanto a la justicia, para que no sucedan tantas denuncias de amenaza de artefacto explosivo. Luego de esto, les podría hacer una pregunta, pero voy a hacer más gráfico y más resumido. Generalmente, cuando charlo con personas y le digo qué piensan respecto de qué grupos terroristas son considerados por Argentina, por Estado. Entonces empiezan a mencionar algunos, la FARC, Sendero Luminoso, ETA, IRA, Al Qaeda, Hezbollah, Hamas, etc. Bueno, desgraciadamente estamos sujetos a una resolución de ONU que hemos firmado. En sí son dos resoluciones, pero que Argentina, el Estado argentino, considera grupos terroristas solamente a Al Qaeda y a los talibanes. Entonces, esas personas me preguntan a veces, ¿pero cómo? Si no se dice que en la embajada de la AMIA el que llevó a cabo el atentado fue Hezbollah. Bueno, Hezbollah no está en ningún tipo de listado en Argentina. Muchos países, la gran mayoría, se ajustan a esa resolución de ONU. Pero países como Estados Unidos y como Gran Bretaña tienen su propio listado. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un listado que emitido por el Departamento del Tesoro. No solo de demás grupos terroristas, sino muchas personas que están vinculadas financieramente, es decir, que hacen movimientos económicos para financiar el terrorismo. En esos listados, Estados Unidos y Gran Bretaña considera tanto a la FARC, a Sendero, a IRA, a ETA, a todos los grupos. A todos los que generalmente ustedes googlean, les va a aparecer un listado grande. A todos esos Estados Unidos y Gran Bretaña los considera como grupos terroristas. Pero nosotros, por el momento no. Y sin embargo se investiga hace muchos años a ese grupo como el que llevó la autoría de los atentados en nuestro país. Otra de las cosas para tener en cuenta es una cuestión geopolítica. Hay que tener en cuenta que depende de donde suceda el atentado, es la repercusión que tiene. Y eso es una cuestión plenamente geopolítica. No es lo mismo que, por ejemplo, lleven a cabo un atentado en Ucrania, que mueran 50 personas, a que mueran 3 personas en Londres. No importa la cantidad ni la crueldad. De hecho, en Medio Oriente todos los días hay atentados. Y tal vez con 70 muertos, 80 muertos, en Irak, en Afganistán, en Pakistán, en India. Pero no repercute. Ahora, hay un atentado en Francia y todos los ojos del mundo están puestos ahí, inclusive los nuestros. Que está bien, pero para que se entienda que la cuestión geopolítica es la importancia de dónde se sucede el atentado y cómo sucede. Hay varias cuestiones. De hecho, sucediendo en el mismo país, como por ejemplo Estados Unidos, no es lo mismo que suceda en un pueblo alejado del centro de Texas y mueren 10 personas a que muera una en Washington. La repercusión es totalmente diferente. Y luego, por último, no quiero absorber más tiempo, el tema de células. Generalmente los grupos terroristas yihadistas están conformados en células. Algunos grupos como ETA o IRA tal vez tienen una conformación más piramidal, como una empresa. Las células, obviamente, lo han escuchado más una vez, no tienen contacto entre sí. Entonces, por eso, si cae una célula, no puede dar información sobre la otra porque desconoce. Y cada célula tiene una función diferente. ¿Qué quiero decir con esto también? Me hablo un poco de esta problemática, que es real, y me voy a lo que se denomina actualmente, o ya hace varios años, lobo solitario. Esa tal vez sea una de las problemáticas o desafíos más fuertes. Porque de último en una célula, tal vez se puede detectar a un integrante de la célula. Entonces se puede llegar a prevenir algo. En cambio, el lobo solitario, y vuelvo a lo que decía antes, argentinos que posiblemente estén o hayan combatido en Medio Oriente y volvieron, hay que ver qué les pasa por la cabeza, hay que ver si están radicalizados. Eso es mucho más difícil de detectar, porque actúan solos, porque son independientes, porque no hace falta que tenga un chaleco explosivo y vaya a Florida de la Valle a inmolarse, porque solo agarrando una pistola calibre 22 y va a un shopping
y se pone un pañuelo árabe en el cuello y grita "Alá Hawar", ya es un atentado. Ahora, tomen en cuenta otra cosa. Si una persona con problemas psiquiátricos, que no tiene nada que ver con islamismo, o islamista, o yihadista, hace lo mismo porque, suponiendo, lo dejó la mujer, pero sin un tipo de vestimenta que oriente a algún tipo de ideología, es un chorreado. Van a decir, un loco empezó a disparar en un shopping. Cambio de otra manera, es un atentado. Y es el mismo ejemplo. Tengan en cuenta también que el Islam, que muchas veces se lo distorsiona, es una religión de paz. Que haya personas con problemas psicológicos, psiquiátricos, y que lleven adelante, basado en una religión de fe, al igual que el judaísmo, que el cristianismo, no lo justifica. Por eso los musulmanes utilizan términos para los terroristas como yihadistas, bueno, islamistas, porque el islamista es una palabra que no existe en árabe. Entonces, para diferenciarlo del islámico, y que no se confunda, pero que quede también claro que el Islam es una religión de fe y de paz. Hay gente que lo distorsiona, como épocas atrás, cientos de años atrás, las cruzadas también, en nombre de Dios, cometieron varios crímenes. Pero bueno, todos estos temas no tenemos mucho más tiempo y se puede llegar a ampliar luego dentro de la maestría, un poco más gráfico también.